les comento a los alumnos del UDH Alemán que, bueno, que grabamos las clases, así que van a tener todo el material a disposición y pueden hacer preguntas a través del Classroom y bueno, también por mail, por cualquier vía, voy a tratar de responderlas lo antes posible. Hoy vamos a tratar el tema de patología tiroidea. ¿Están todos viéndolo bien? ¿La pantalla? Sí, se ve perfecto. Muy bien. Bueno, es un órgano con una patología bastante interesante que creo que merece una clase en sí misma, separado del módulo de cabeza y cuello. Y yo les propongo hacer un recorrido para ir entendiendo las modificaciones que fueron surgiendo en el estudio de esta glándula. Acá tenemos una microscopía de una glándula normal, ¿sí? Para que tengamos presente cuál es la estructura fisiológica de la glándula. Tenemos las células foliculares, también llamadas tirocitos, ¿sí? Nosotros las llamamos células foliculares, que se disponen en esta forma arquitectural de folículos tiroideos que vierten hacia la luz, en este material coloide, la hormona que generan, ¿sí? Entonces es una arquitectura folicular. Ahora bien, esta es una glándula sumamente irrigada porque tiene una función muy activa en el metabolismo corporal, y las alteraciones que van sufriendo son totalmente fisiológicas hasta cierto punto, ¿sí? Es un órgano muy dinámico en su aspecto. Permanentemente están actuando estímulos de la hipófisis, hay retroalimentación según su función, lo que va a dar lugar a sectores que están más hiperplásicos que otros. Puede haber sectores con quistificación, puede haber sectores con fibrosis, ¿sí? Hay toda una gama de alteraciones que son tolerables en la estructura normal de la glándula tiroidea. Algo similar ocurre con el ovario, ¿sí? El ovario está permanentemente en forma cíclica, ¿no? Teniendo ciclos de ruptura de los folículos y reparación. Entonces, son órganos que a la morfología tienen un espectro muy variable de normalidad. La primera referencia que encontramos de la palabra tiroides en la literatura médica viene de Galeno, ¿sí? Que nació en Pérgamo, era el territorio del Imperio griego de esa época, la actual Turquía. Y él habla de una estructura en forma de escudo, ¿sí? Que se refiere a esta palabra compuesta, que acá vemos, que luego los romanos la transliteraron hacia el término tiroides, ¿sí? En latín, aunque también utilizaban la expresión escutiforme, ¿sí? Lo interesante es que le llamaba la atención la semejanza a estos escudos del ejército minoico con el cartílago de la laringe, el cartílago tiroides, ¿sí? Ellos, la verdad, que a la glándula no le prestaron ninguna atención, sino que el concepto de tiroides viene de esta forma escutiforme, forma de escudo, de la laringe, ¿sí? Ven acá. Escutiforme o tiroides, ¿sí? En latín. El primero que se percata, o al menos que está documentado, acerca de la glándula tiroidea es Leonardo da Vinci. Curiosamente, él es famoso por muchas de sus obras pictóricas y bueno, distintos trabajos que hizo en distintas disciplinas.
pero fue el primero en documentar la glándula, en dibujarla, ¿sí? Hacía muchos, en pleno renacentismo, hacía muchos retratos de la anatomía humana. Y acá vemos que dibuja por primera vez y repara en este órgano. Y va un poco más allá e intenta explicar cuál es su función, ¿sí? Y él dice esto, que estas glándulas sirven para llenar el espacio donde no hay músculos y para mantener a la tráquea alejada del esternón, ¿sí? Entonces, como ven, todavía a nivel de fisiología faltaba un largo trecho por recorrer, no tenía la menor idea de para qué estaba esa glándula ahí. Es la época de las grandes disecciones, ¿no? del renacimiento, del conocimiento, a nivel empírico, florecen las artes y la ciencia, que muchas veces van de la mano, como en este cuadro clásico de la lección de anatomía. Quien más se destacó en este sentido fue Andrea Vesalius con su tratado de Humanis Corpori Fabrica, ¿sí? En varios volúmenes donde él detallaba con lujo de detalles las distintas estructuras anatómicas, el esqueleto, el aparato muscular, locomotor, bueno, los órganos. Y también reparó en esta estructura laringea, a la cual llamó glándula, localizada en la base de la laringe, ¿no? En la raíz de la laringe. Sí, un término más descriptivo le da, topográfico. El primero que habló propiamente de la glándula tiroidea fue Bartolomeo Eustaquio, que la llamó glándula tiroidea, ¿sí? Pero quien termina de definir su nombre correcto es Thomas Wharton en una descripción de adenografía, ¿no? De todas las glándulas del cuerpo, donde dice que en realidad la glándula que está en la laringe es la glándula tiroidea, es decir, en relación al cartílago que es el tiroides, ¿sí? Entonces, si uno se pone purista con el lenguaje, tiroides es el cartílago y la glándula es tiroidea en relación a, ¿sí? Pero bueno, nosotros hablamos de glándula tiroides a secas. Y también propone una función. Dice que contribuye a la redondez y belleza del cuello, funciona como una esponja para recoger la humedad sobrante del nervio recurrente y lubrica la laringe para hacer la voz más dulce. Bien. Lo importante es que para esa época era muy habitual en los retratos identificar estos cuellos agrandados, ¿sí? Que ahora nosotros lo denominamos bóceos, ¿sí? De la glándula tiroidea. Y esto se debe fundamentalmente y se debió a lo largo de toda la historia de la humanidad al desarrollo de poblaciones en ubicaciones alejadas del río y de los mares, donde hay poco contenido de yodo, ¿sí? en el agua. Esto se da fundamentalmente en las áreas montañosas. Y esto era un mal absolutamente endémico, al punto que pasó a ser casi normal, ¿sí? Tener estos cuellos exuberantes. Los vemos acá en retratos laterales de monedas romanas, en África, en esta figura de Cleopatra, en Asia, vemos, fíjense, las esculturas, también en la América precolombina, es decir, en todo el mundo tener bocio era algo prácticamente normal. Y más allá del cambio estético que genera, el bocio es una respuesta adaptativa a la escasez de yodo, ¿sí? En la dieta. Y esta escasez, según su magnitud,
puede tener efectos realmente patológicos. Si esto se da en la infancia, podemos tener el cretinismo, ¿sí? Que son chicos que tienen un retardo del crecimiento asociados también a una falta de desarrollo mental, ¿sí? Por el déficit de yodo. Cuando se genera en adultos, vamos a tener más un cuadro de hipotiroidismo y mixedema, ¿sí? Pero la causa es exactamente la misma. Este es un cuadro de Velázquez, el niño de Vallecas, que tenía todos los rasgos de un cretinismo. ¿Qué se hacía con estos cuellos tan exuberantes cuando realmente empezaban a afectar la deglución, la fonación, más allá de lo estético, incluso la respiración? Bueno, Abulcasis, un cirujano de origen árabe, ¿sí? Pero que desarrolló su trabajo en España, en la España musulmana de aquella época. Los musulmanes estuvieron varios siglos ocupando el sur de España. Bueno, fue el primero en aventurarse a hacer una cirugía de la tiroides, ¿sí? Eran verdaderas masacres. Les había comentado yo que era un órgano muy irrigado. Imagínense en aquella época, previo a todo tipo de asepsia y de anestesia y de procedimientos para evitar la hemorragia, la elevada mortalidad que tenían estas prácticas, al punto que se abandonaron durante muchísimo tiempo. A nadie se le pasaba por la cabeza. Incluso, fíjense ya, no tan lejos en el tiempo, 1866, Samuel Gross, quien fue uno de los padres de la cirugía norteamericana, tenía esta opinión acerca de la cirugía tiroidea. Dice: ningún hombre sensible, de apenas considerarlo, intentaría extirpar una glándula tiroidea vociosa. Si tal cirujano fuese tan aventurero o tan necio para emprender semejante aventura, yo no lo voy a envidiar. Cada paso que dé va a estar rodeado de dificultad, cada paso de su bisturí va a estar seguido por un torrente de sangre, y afortunado será él y su víctima si vive lo suficiente como para permitirle finalizar su horrible carnicería. ¿Sí? Esta es la opinión que tenía Samuel Gross sobre la tiroidectomía. ¿Sí? Claramente no lo recomendaba. Pero un contemporáneo de él, del otro lado del Atlántico, Theodor Emil Kocher, estaba desarrollando una técnica que le permitía operar con maestría estos pacientes, y él decía que en términos técnicos no hay ninguna duda que hemos dominado la operación del bocio. Hemos aprendido a frenar el sangrado y a prevenir la pérdida del habla. El tétanos de Billroth es ahora tan raro que no nos ha obligado a cambiar el método. Ahora veremos qué quiere decir. Pero algo peor ha ocurrido. La extirpación de la glándula tiroidea ha deprivado a mis pacientes de todo valor humano. He vuelto a personas con bocio, por lo demás saludables, a un estado vegetativo, a una existencia vegetativa. Muchos de ellos se han vuelto al cretinismo, cretinos, salvados para una vida que no vale la pena vivir. ¿Sí? Entonces, Kocher logra, fue un gran cirujano, desarrolló un montón de técnicas de instrumental que al día de hoy tienen su nombre. Él logra operar con mucha prolijidad la glándula tiroides, ¿sí? Él era de Suiza, también en los Alpes, región montañosa donde el bocio era endémico.
él logró una tasa de mortalidad menor al 5%, ¿sí? Cuando lo normal era el 20% en aquella época. Es decir, pudo lograr operar a estos pacientes sin que se murieran en el intento, pero demostró cuál era la utilidad de la tiroides. Hasta ese momento, salvo esos ensayos que les mostré, eran suposiciones, no existía la idea de la endocrinología, era todo muy mecánica la cirugía, la medicina, ¿sí? Un concepto mecanicista de la biología. Nadie se le pasaba por la cabeza la idea de que una hormona, una sustancia pudiese actuar a distancia, ¿sí? Todo era mecánico, un músculo que se contraía y levantaba un hueso, una válvula cardíaca que se expandía para permitir el flujo y evitar el reflujo, era todo muy mecánico. Pero a partir de esto se dan cuenta que la falta de una glándula generaba una pérdida de función, ¿sí? Los trabajos de Kocher fueron el puntapié de la endocrinología. Él recibió el premio Nobel en 1909 a través de por estos trabajos. ¿Y qué pasaba ahí cuando habla de Billroth? Dice que es muy rara el tétanos en su experiencia, porque él era muy prolijo operando, entonces dejaba las paratiroides, no se las llevaba puestas, ¿sí? Era tan prolijo que preservaba el nervio laríngeo, por eso los pacientes no perdían el habla, y dejaba también las paratiroides, entonces no tenía hipoparatiroidismo estos pacientes. Pero sí tenían una perfecta falta de glándula tiroides, de función tiroidea. En cambio, Billroth fue su maestro, era un poco más desprolijo como cirujano. Entonces, cuando quería operar una tiroides, se llevaba todo puesto, se llevaba las paratiroides, y ahí los pacientes tenían tétanos. Pero no vio este cuadro de hipotiroidismo porque siempre dejaba algo de tiroides en esos bocios enormes, siempre quedaba algo de tiroides que le permitía al paciente compensar la función y no caer en estos estados de caquexia por deprivación de función tiroidea, como lo definió Kocher. Si caquexia es trumipriva. Y así se ve una glándula tiroides bociosa, ¿sí? Hay una hiperplasia bilateral, y en el istmo también acá vemos de estos nódulos que son nódulos hiperplásicos. Los folículos normales que les mostré de golpe empiezan a proliferar, formando macro y microfolículos que se van separando por tabiques fibrosos, dando este aspecto de hiperplasia folicular difusa o un bocio, ¿sí? Que es de carácter compensatorio. Acá vemos, ¿ven? Este aspecto nodular o multinodular por la hiperplasia de estos folículos. Puede haber microfolículos, macrofolículos, degeneración quística, en forma difusa y bilateral en la glándula. En 1912, en la Universidad de Fukuoka, Hakaru Hashimoto describe en una revista alemana, él ha ido a hacer una pasantía a Alemania, y describe un grupo de pacientes que tenían bocio, como ya conocía todo el mundo, no era ninguna novedad el bocio, pero le llama la atención que estaban asociados a mucho tejido linfoide, ¿sí? Entonces lo llama struma es bocio, es lo mismo, linfomatosa, ¿sí? Este trabajo no lo leyó nadie. No lo leyó nadie, primero porque un japonés escribiendo una revista alemana en el periodo de la Primera Guerra Mundial, cuando Alemania cae en desgracia y no era una potencia científica tampoco. Bueno, es un trabajo que rápidamente cayó en el olvido. Curiosamente, Hashimoto es lo único que escribió de tiroides, después se volvió a Japón y nunca más investigó sobre el tema.
terminó haciendo clínica médica, se desentendió la tiroides. Su único aporte fue este trabajo. Pero bueno, en la literatura médica empezaron a describir bocios con infiltrados inflamatorios. También estamos previo a la idea de autoinmunidad, si a nadie se la pasaba por la cabeza pensar en que el propio organismo podía atacarse con su sistema inmune. Y estos reportes descriptivos trataban cada uno de asignarse su propio nombre, de atribuírselo, aunque por suerte en el 31, en esta revista de Estados Unidos, Graham y McCulloch tienen la decencia de reconocer que en realidad Hashimoto fue el primero en reportar esta asociación entre bocio e inflamación, ¿sí? Y bueno, ahí quedó el epónimo de tiroiditis de Hashimoto. De hecho, su rostro está presente en el logo de la Sociedad Japonesa de Tiroides. Y lo que él vio es esto, también nódulos hiperplásicos con tejido linfoide inflamatorio agregado, ¿sí? Y estos folículos, estas células foliculares, tienen algunos cambios, están afectados por esta inflamación intensa. Tienen estos cambios llamados oncocíticos o de células de Hartle, ¿sí? Ahora vamos a ver. Les voy a mostrar un preparado para que veamos la histología. De un Hashimoto. Bien, fíjense, esta es una pieza de lobectomía, así se resecó todo el lóbulo, y está deformado, está alterado porque vemos distintos nódulos, mayor o menor tamaño, algunos dominantes, que van alterando la arquitectura de la glándula. Tener un nódulo aislado es absolutamente normal, como les decía antes, y puede ser un nódulo folicular hiperplásico. El problema es cuando toda la glándula está distorsionada. Vamos a esperar que haga un poco de foco, pero vemos todo este puntillado, son los núcleos de los linfocitos. Asociado a las células foliculares de la tiroides, que tienen estos cambios. Fíjense, el citoplasma es un poco más amplio de lo habitual, el núcleo también. Esto se llama cambio oncocítico, ¿sí? Una coloración más intensa del citoplasma. Y el núcleo también, más abierto, más llamativo. Ese cambio oncocítico en la tiroides se lo conoce como célula de Hartle. Bueno, voy recorriendo y vemos que esto más o menos igual. Linfocitos asociados a estos folículos con hiperplasia, generando un cuadro bocioso, ¿sí? Multinodular, con cambios oncocíticos o de células de Hartle. A ver si acá hay mayor intensidad del citoplasma, les muestro si logra mayor definición para que tengan la idea de cómo se ven. Ahí está, ¿ven? Bueno. Bien. Estas son las células oncocíticas o de Hartle asociadas al infiltrado inflamatorio propio de una tiroiditis de Hashimoto, ¿sí? Que hoy por hoy es la causa más frecuente en los países civilizados, donde ya hay
y por ley iodo en la sal, ¿sí? Sal iodada, que evita el bocio endémico, pero no esta, que pasó a ser la primer causa de hipotiroidismo, la tiroides de Hashimoto. ¿Sí? Entonces les decía, se caracteriza por esta célula de tipo oncocítica que describió por primera vez este doctor, que curiosamente no es Hartle, sino Max Ashkenazi, ¿sí? Describió estos cambios reactivos en las células foliculares de la tiroides, ¿sí? Cuando estudiaba a unos perros con enfermedad de Graves-Basedow. Mientras que Hartle, también en una época contemporánea, él había descrito unas células trabeculares eosinofílicas de mayor tamaño que las foliculares normales, también en unas tiroides de perros, cuando él estudiaba eh, las glándulas tiroides perdón, estaba estudiando las glándulas endócrinas en perros. Bueno, y describió esto. El punto es que en los perros parece que las otras células que no le mencioné, que son las parafoliculares, que secretan calcitonina y tienen origen neuroendocrino, son las otras células que vamos a tener funcionales en la tiroides. En los humanos están en forma aislada, al punto de que uno cuando ve un corte histológico no las ve, ¿sí? Pasan desapercibidas. En cambio, en los perros parece que se agrupan en nidos. Y esto es lo que encontró Hartle y describió. Y él hasta ahí llegó. La confusión surge porque James Ewing, en su tratado de enfermedades neoplásicas de 1919, Ewing fue realmente el patólogo más influyente, la primera parte del siglo pasado, al punto que, bueno, fue reconocido por la revista Time. Él fue uno de los fundadores del Memorial, ¿sí? Instituto Oncológico, el más famoso del mundo, localizado en Nueva York. Bueno, tuvo una tarea enorme y generó lo que era la Biblia en su momento sobre enfermedades neoplásicas. Y en un apartado, cuando habla de adenocarcinoma de tiroides, dice que hay algunos que tienen células granulares, eosinofílicas, que pueden representar aquellas células de Hartle hipertróficas del alvéolo tiroideo, ¿sí? No asoció por completo el trabajo de Max Ashkenazi, quizá lo desconocía, pero le vino a la mente, evidentemente, lo que leyó de Hartle. Ahí hubo una confusión. Hartle hablaba de las células parafoliculares y lo que estaba viendo Ewing era en realidad una neoplasia de células foliculares. Pero quedó este epónimo, este nombre a las células de Hartle sin que él lo supiese siquiera. Así que una de las tantas confusiones que hay en la historia de la medicina, de entidades que adquieren nombres, incluso en forma involuntaria por las personas honradas, ¿no es cierto? Lo mismo pasó, como les decía, con Hashimoto. Él nunca más investigó acerca del asunto, pero bueno, hoy se habla de tiroides Hashimoto y células de Hartle en forma permanente cuando estudiamos patología tiroidea. Entonces hasta ahí llegamos con la patología no tumoral, ¿sí? Que es la que dominó y domina en buena parte del planeta, la patología tiroidea, ¿sí? El bocio endémico por falta de yodo o el hipotiroidismo por alteración autoinmune en la enfermedad de Hashimoto. Pero bueno, acá en el ROFO lo que estudiamos son los tumores de tiroides. Fíjense en esta base del Instituto Nacional de Cáncer, acá en Argentina, del 2018 es esto. Vean el ranking
de neoplasias, de distintas neoplasias, la tiroides ocupa acá, no sé, es un 10º lugar. Bueno, es relativamente frecuente, pero fíjense lo interesante, es mucho más frecuente en mujeres que en hombres, ¿sí? Entonces estamos frente a una neoplasia relativamente frecuente. Por suerte, la mayoría de las veces es curable, ¿sí? Y es mucho más prevalente en mujeres que en hombres. ¿Qué pasaba hace 100 años justo, ¿sí? Con este trabajo acerca de los tumores malignos de tiroides? Fíjense, habla de una mortalidad muy alta y de una baja incidencia. ¿Ven? ¿Por qué tenían datos opuestos a lo que hoy encontramos? ¿Es que acaso los carcinomas de tiroides aumentaron su incidencia? Es una posibilidad, pero en ningún modo en forma tan dramática, que en 100 años pasaron de ser una rareza a ser algo habitual ahora, ¿sí? El punto es que son relativamente frecuentes, pero por suerte en gran medida son indolentes y muchas veces se descubren por un hallazgo. Y 100 años atrás, cuando se manifestaban estos tumores malignos, eran porque ya tenían un estadio localmente muy avanzado y se trataban de tumores muy agresivos, ¿sí? Eso por suerte es raro, pero cuando ocurre realmente tiene una mortalidad elevadísima. Entonces vamos a estudiar a partir de ahora las características de los distintos tumores que podemos ver en la tiroides. Podemos clasificarlos de distintas maneras, ¿no? A grandes rasgos, según estas macroscopías, piezas de lobectomía son estas, o al menos acá estamos viendo el lóbulo, vemos que este tumor tiene una configuración nodular, ¿sí? Esto es un nódulo que está muy bien delimitado e incluso encapsulado, ¿sí? Entonces vemos un tumor de disposición bien delimitada, nodular, encapsulada, con una cápsula o una pseudocápsula que lo rodea. Y acá vemos otra configuración distinta. Acá es difícil discernir un nódulo claramente. Estamos más frente a una disposición difusa, ¿sí? Es un tumor que infiltra en forma difusa la glándula. Bien. Esto desde lo arquitectural. Desde ya uno le va a tener más miedo a aquel tumor que infiltra en forma difusa, que a aquellos que sean solo nódulos encapsulados. Esos grandes rasgos. Y después tenemos otra división que ya es microscópica, ¿sí? Microscópica, que define aquellos tumores que en base a su arquitectura forman papilas, como este, o sus células se configuran en forma de folículos, ¿sí? Y allá por 1921, cuando se escribió ese trabajo, entonces teníamos los carcinomas papilares de tiroides que formaban papilas y los carcinomas foliculares de tiroides que formaban folículos, ¿sí? Y eso era todo. Si forma papilas es un carcinoma papilar y si forma folículos es un carcinoma papilar. Y a su vez puede haber distintos grados de encapsulamiento, ¿sí? Un carcinoma papilar encapsulado, mientras que, folicular que es encapsulado, mientras que el papilar podía no estarlo y ser más que nada de infiltración difusa. Bien, esta concepción así binaria, bien rígida, duró hasta 1960 más o menos. Una pregunta. ¿El Sí, capsular es el que es nodular?
No necesariamente. Ahora vamos a ir viendo. Queda menos de un minuto, volvemos a entrar con la misma clave, ¿sí? A ver. El carcinoma folicular puede estar encapsulado, aunque no siempre, ¿sí? Ahora vamos a ver. Lo mismo corre para el papilar. En general no tiende a estar encapsulado, pero no siempre. Esto es algo muy arbitrario como para separar las aguas. ¿Qué pasó en el 71? Aparece Nancy Warner, una patóloga de San Francisco, que señala que los carcinomas papilares tenían unos núcleos que le hacían acordar los ojos de Martha Scott, que era una estrella de Hollywood de la época, ¿sí? Pero un asistente de ella le dice, no, en realidad, bien, bueno, vamos a grabar, estamos grabando. Les decía, Nancy Warner, un colaborador en realidad de ella le dice, en realidad los núcleos de los carcinomas papilares me hacen acordar los ojos de la huerfanita Annie, una caricatura de Chicago de aquel entonces. Le llamó la atención y esta idea empezó a viralizarse en aquel entonces porque, bueno, la doctora Warner daba clases y armaba como unos apuntes ahí que circulaban entre los alumnos y bueno, fue pasando de boca en boca y quedó esta idea de los núcleos tipo ojos de la huerfanita Annie, ¿sí? Como algo anecdótico. Y ella describía en estos apuntes que el epitelio se puede retraer, puede adquirir un patrón nuclear, como dice, que en vez de tener hipercromatismo, el núcleo es relativamente vacío, ¿sí? Son núcleos claros, son núcleos con ojos vacíos. Ahora vamos a ir viendo. Y esto es lo que ella vio, carcinomas papilares con núcleos, en vez de tener la hipercromasia, ese pleomorfismo que uno espera en los tumores malignos, ve núcleos claros, como vacíos. Bien. El problema es que estos núcleos claros no son para nada específicos del carcinoma papilar, porque también lo podemos ver en otras condiciones. Por ejemplo, esta es una tiroides Hashimoto que tiene estos núcleos claros. Y esta falta de especificidad también se ve en la caricatura, porque los otros personajes también tienen ojos vacíos, ¿sí? En la caricatura de la huerfanita. Entonces, es un concepto que hay que tener en cuenta, que no es solo el núcleo claro y vacío lo que hace un carcinoma papilar, pero sí es un elemento que tiene que estar presente. En el 79, Juan Rosay, quien falleció el año pasado, fue probablemente uno de los mejores patólogos de la segunda mitad del siglo pasado. Sí, tuvo un trabajo enorme en distintas áreas. Habrán escuchado la enfermedad de Rosay-Dorman. Bueno, estudió mucho la patología tiroidea y él aprovechó este concepto que estaba dando vueltas de los núcleos claros y encontró 6 casos en donde el tumor se comportaba como un carcinoma papilar. ¿Cómo es esto? El carcinoma papilar, no se lo dije, tiende más a dar metástasis hacia los ganglios cervicales, ¿sí? Mientras que la otra variante, el carcinoma folicular, tiende más a dar metástasis por vía hematógena a pulmón, huesos, ¿sí?
evitando las estaciones ganglionares. Pero bueno, él encontró un grupo de tumores que, teniendo una arquitectura folicular, ¿sí?, sin formar papilas, daban metástasis a los ganglios. Era algo contradictorio. Pero encontró que esos folículos estaban compuestos por células que tenían los núcleos claros, ¿sí?, los mismos que Warner había dicho que se asociaban al carcinoma papilar. Entonces, él acá cambia de forma radical el paradigma de la patología tiroidea. Si antes un carcinoma papilar era definido por sus papilas y la arquitectura era el eje de la clasificación, ahora un carcinoma papilar está definido por sus núcleos, por estos núcleos vacíos, ¿sí?, por estos núcleos claros. Y estos núcleos pueden configurar una estructura papilar o bien una estructura folicular, ¿sí?, que se va a comportar del mismo modo. No se cambió el nombre del tumor, se siguió llamando carcinoma papilar, pero se le agregó esta idea de la variante folicular. Suena un poco contradictorio, pero bueno, así son las cosas. Entonces tenemos a partir del 77 el carcinoma papilar variante folicular, donde paradójicamente podemos no ver papilas, ¿sí?, ya que el diagnóstico, insisto, va a estar definido por los rasgos nucleares. Esta es una idea que ya se venía barajando en distintas publicaciones. Acá dicen que Lindsay fue el primero en darse cuenta que los tumores que tenían solo folículos, pero que presentaban estos núcleos de papilar, también se comportaban como tales. Pero bueno, el que presentó ese artículo primero fue Rosai, y él quedó como quien describió esta variante, y curiosamente con una casuística baja, ¿no? Con 6 casos cambió totalmente la nomenclatura en la patología tiroidea. Entonces, a partir de acá vemos que un carcinoma papilar no va a estar definido por sus papilas, ¿sí?, sino entran a jugar los rasgos nucleares, ¿sí? Y si lo que define un carcinoma papilar son los rasgos nucleares, vamos a encontrarnos con que muchos carcinomas papilares no forman papilas, sino folículos, ¿sí? Y estos a su vez pueden ser neoplasias encapsuladas o no. Podemos a su vez empezar a subdividir los carcinomas papilares, entonces, en la variante folicular, y estos a su vez en aquellos que están encapsulados o no. A todo esto se suma que en el 81 se empiezan a describir unos procedimientos allá en Suecia, en el Instituto Karolinska, para el diagnóstico de estos tumores, porque hasta entonces el diagnóstico se hacía pura y exclusivamente sobre piezas quirúrgicas. Si un paciente tenía un nódulo palpable o un bocio, y bueno, según el criterio de los cirujanos, iba a operarse, eso le llegaba al patólogo y hacía el diagnóstico. No se biopsiaban las tiroides, no se biopsian, porque les había señalado son órganos sumamente irrigados. Entonces en el 81 aparece esta técnica de punción con aguja fina para poder definir si un nódulo tiroideo debe ser operado o no, ¿sí? También entra en juego la ecografía, ¿sí?, que ayuda a la decisión terapéutica, porque se puede definir si ese nódulo tiroideo tiene algunos rasgos que preocupen o no, ya sea su ecogenicidad,
la vascularización, los bordes, la presencia de microcalcificaciones, una serie de parámetros que permiten establecer un riesgo de esa imagen, que sumado a la citología, que es lo que los patólogos vemos, va a definir si ese paciente tiene que ir a quirófano o no, ¿sí? Acá estamos viendo una citología de un carcinoma papilar de tiroides. Les dije que el carcinoma papilar se define por sus núcleos, por sus rasgos nucleares. Acá tenemos la suerte de aparte de tener los rasgos nucleares, estos núcleos claros, también tenemos una estructura papilar, pero bueno, esto puede estar como no. Los núcleos claros de los que hablaba Rosá y Warner, es un artefacto que se da en el procesamiento con formol, ¿sí? En la citología vieron que nosotros no usamos formol, sino alcohol y después papanicolau. Entonces, los rasgos que vamos a ver sí son característicos, pero no son los de la huerfanita Annie, que insisto, eso es algo de la pieza histológica. Los rasgos característicos en la citología van a ser hendiduras nucleares, acá se ven algunas hendiduras como si fuesen grano de café, ¿sí? Nucleolos puntiformes, es cierto, es un núcleo más abierto, más claro, no es un núcleo hipercromático. Y también la presencia de vacuolas intranucleares, ¿sí? Estos elementos, pueden estar algunos, pueden estar todos, en los que nos permiten, en un aspirado, en una punción con aguja fina, definir si ese nódulo palpable o un nódulo detectado ecográficamente es un carcinoma papilar o no. A ver, les voy a mostrar, acá voy a pasar a microscopio. Este es un extendido citológico de una punción con aguja fina de tiroides, ¿sí? Fíjense, todo eso celeste que se ve de fondo es material coloide, y este puntillado son las células foliculares. Es el aspecto normal de las células foliculares de la tiroides en una punción, ¿sí? Los núcleos pueden ser muy parecidos a linfocitos que pueden estar ahí dispersos, ¿sí? Pero fíjense esos núcleos, son cerrados, hipercromáticos, chiquitos, bien redonditos, y pueden formar una estructura folicular, ¿no? Con un poco de imaginación, esto se desprende de un folículo. Y así los vemos dispersos. Acá ven. Acá otro pequeño folículo. Esta imagen, donde vemos células foliculares sin mayores alteraciones y mucho material coloide, puede ser tranquilamente proveniente de un nódulo folicular hiperplásico, ¿sí? Un nódulo que se detectó, se punzó y vino mucho coloide y algunas células foliculares. Este paciente no tendría que ir a quirófano, ¿sí? En cambio, si viésemos, a ver, voy a buscar primero. Tendría que haber marcado primero, pero bueno, hay varias células. Vamos a ver por acá. Fíjense una cosa, primero, no es necesario, pero acá hay una estructura que da la impresión de algo papilar, ¿sí? Pero lo que más nos interesa son los núcleos.
Fíjense, ya no son tan cerraditos, tienen hendiduras. Así se ven en mejor detalle. Ese se veía bien. No logra mayor precisión, pero bueno. Con el micrométrico se ve que algunas células tienen hendiduras marcadas. Tengo bastante material. Generalmente cuando es neoplásico viene mucho más material que los nódulos hiperplásicos. Otra estructura de aspecto papilar con núcleos un poco más agrandados, ¿sí? Acá puede haber alguna vacuola, no logro hacer bien el foco. Pero bueno, sutilmente se ven algunas hendiduras, ¿sí? Como granos de café. Acá, esto es un carcinoma papilar de tiroides. Cuando uno ve esto en una punción de un nódulo, el paciente va a cirugía. Entonces la punción con aguja fina permite definir qué pacientes se tienen que operar y cuáles no. La gran mayoría son pacientes con nódulos hiperplásicos, por suerte no van a quirófano. Pero cada tanto aparecen, fíjense acá, vacuolas internucleares, ¿sí? Carcinomas papilares. Que insisto, la gran mayoría de estos carcinomas papilares, por suerte, tienen un buen pronóstico. De hecho, muchos suelen ser un hallazgo en este contexto, ¿no? Pacientes estudiados por hipotiroidismo, se termina haciendo una ecografía y aparece este nódulo que termina siendo pulsado, dando el diagnóstico de carcinoma papilar. Acá es un cuadro más florido, pero bueno, se ve esto. Núcleos un poquito más claros, hendiduras y nucleolo puntiforme. Entonces, nosotros usamos el sistema Bethesda para clasificar estas punciones, ¿sí? Esto sería un Bethesda 6, que es maligno, y esto conlleva a una conducta directa. ¿Sí? Cada categoría Bethesda corresponde a una conducta por parte del cirujano, que es lo que ellos necesitan, ¿sí? Más que la descripción microscópica, decime qué es lo que tengo que hacer en base a lo que viste en la punción. Entonces, Bethesda 6 es maligno, con certeza, va a tiroidectomía. En general ahora se está haciendo cada vez más económico, más conservador en las cirugías, y muchos nódulos, si son de pequeño tamaño, si no se ve nada en el contralateral, si no hay rasgos de mayor agresividad en la punción, se ensaya una lobectomía, ¿sí? Cada vez con más frecuencia. Hay una categoría que es sospechoso, supongamos que veo alguna hendidura aislada, pero no estoy seguro, tengo que consignarlo y muy probablemente ese paciente también vaya a cirugía. Después está la categoría benigna, el 2, que es lo más frecuente de ver, ¿sí? Nódulo folicular hiperplásico, conducta, seguimiento, no se hace más nada. Después hay algunas, la 3, donde vemos algo raro que nos molesta, alguna célula aislada, que vendría a ser sospechoso de ser sospechoso, digamos, un grado menos que el sospechoso, y en tal caso no se va a cirugía, sino se sugiere repetir la punción en unos meses. Categoría 1 es cuando directamente el material es malo, no sirve, ¿sí? Pues material hemático, y bueno, insatisfactorio para la evaluación. Fíjense que el carcinoma papilar de tiroides es por lejos el más frecuente. Hasta el 84% de todos los carcinomas de la tiroides son papilares, ¿sí? Con todas sus variantes, pero todos caracterizados por esos núcleos claros. Fíjense el carcinoma folicular, cómo ha quedado acá en un 2%, ¿sí? Realmente es un diagnóstico bastante infrecuente hoy en día. Y después hay otros tumores como el medular, que es el originado en las células parafoliculares que les mencioné. Es un tumor de tipo neuroendocrino, es más agresivo que estos que les mencioné, que el papilar y el folicular.
Vamos a tener una clase de tumores neuroendocrinos donde vamos a hablar más en detalle. Pero fíjense el contraste, ¿no? Esta división entre carcinoma papilar y folicular, en términos numéricos, vemos que gana por goleada el papilar, mucho más frecuente que el folicular. Pero bueno, entonces vemos que este tumor, que es el más frecuente, el papilar, lo podemos diagnosticar por punción en virtud de sus rasgos nucleares, ¿sí? Ya sea folicular, encapsulado, con formación de papilas, lo que me importa son los rasgos nucleares que van a estar presentes en una punción. Ahora, ¿qué pasa con las neoplasias foliculares, ¿sí? Que no son papilares? La neoplasia folicular puede ser benigna o maligna, como toda neoplasia, ¿sí? Los benignos son adenomas y los malignos son carcinomas, ¿sí? Son neoplasias de arquitectura folicular encapsuladas, ¿sí? Ahora bien, ¿puedo yo con la punción con aguja fina diagnosticar estas entidades? Ahora vamos a ver. Cuando yo punzo una neoplasia folicular, lo que voy a ver es algo parecido a lo que les mostré en una tiroides con un nódulo hiperplásico, la primera citología. Voy a ver células foliculares, pero en mayor cantidad. Hay una diferencia más que nada cuantitativa con respecto a la tiroides normal. Voy a ver menos coloide y muchas más células. Pero estas células son de aspecto normal en términos generales, ¿sí? Van a tener una disposición llamada microacinar, están un poco más empaquetadas, pero individualmente la célula de una neoplasia folicular es igual morfológicamente a una célula normal de la tiroides, a una célula folicular normal, ¿sí? Lo que cambia es la disposición arquitectural. Ahora vamos a ver otra foto de una punción proveniente de una neoplasia folicular, ¿sí? Ahora bien, estoy hablando de neoplasias foliculares. ¿Cómo diferencio yo si esa neoplasia es benigna o maligna? No lo puedo hacer con la citología, ¿sí? Necesito estudiar la lobectomía, necesito estudiar ese nódulo para poder decir si una neoplasia folicular es un adenoma o un carcinoma. Por eso citológicamente yo hablo de neoplasia folicular o sospechoso de neoplasia folicular, es lo mismo. Y eso le sugiere al cirujano que tiene que hacer una lobectomía para poder definir el diagnóstico sobre la pieza quirúrgica. ¿Por qué no puedo hacer el diagnóstico con la citología? Porque lo que define un carcinoma folicular es la infiltración de su cápsula y o la presencia de embolias vasculares, ¿sí? No los rasgos celulares. De modo que si yo meto una aguja acá adentro y veo células foliculares, nada me va a estar diciendo acerca de lo que pasa en la cápsula o a nivel de los vasos. Entonces solo voy a poder decir que es una neoplasia folicular porque veo muchas células, porque están agrupadas en microfolículos, porque hay poco coloide. Neoplasia folicular, por punción. Se opera y en la pieza quirúrgica sí puedo evaluar los vasos adyacentes al nódulo y puedo evaluar el estado de la cápsula de esa neoplasia. Entonces, en este esquema, supongamos que esta es la neoplasia folicular, esta es la cápsula que genera y este es el resto del parénquima. Cuando se pronuncia la neoplasia sobre la cápsula, esto puede verse como un artefacto de la punción previa. Esto no es infiltración de la cápsula. La infiltración de la cápsula tampoco es esto, tiene que ser completa para poder hablar de carcinoma folicular. Fíjense, acá se está insinuando la lesión sobre esta cápsula, pero no termina de romperla. Esto sigue siendo una neoplasia folicular
que no cumple con criterios de malignidad, por lo tanto es un adenoma folicular. Neoplasia folicular benigna, adenoma folicular. Criterios insuficientes, estas morfologías, para llamar carcinoma. En cambio, cuando sí rompe toda la cápsula, como acá, y empieza a proliferar del otro lado, o acá, donde vemos que ya traspasó la cápsula y seguramente si uno hiciese más cortes en otros niveles, veríamos una continuidad entre este nódulo y este. A veces vuelve a formar como una pseudocápsula en el sector de la invasión. Hablamos de infiltración verdadera y ya esa neoplasia folicular pasa a llamarse carcinoma folicular, ¿sí? Por la infiltración de su cápsula. Pero el otro criterio de malignidad es el estado de los vasos linfáticos adyacentes al nódulo. Podemos no tener infiltración capsular y sí tener embolias vasculares, ¿sí? En tal caso también estamos frente a un carcinoma folicular. Y esas embolias vasculares es importante cuantificarlas. Fíjense cómo cambia la sobrevida de los pacientes si tienen más de 4 focos de embolias o menos de 4, ¿sí? Hay un punto de corte que se estableció a partir de los 4 focos donde realmente el pronóstico empeora mucho. Estos son el checklist, digamos, la nomenclatura que usamos en base al Colegio Americano de Patólogos, donde discriminan estas entidades. Tenemos los carcinomas foliculares, el mínimamente invasor, el encapsulado angioinvasor, el que ya deja de estar encapsulado y es directamente de infiltración difusa. Alguien me preguntaba por ahí si siempre los carcinomas foliculares son encapsulados. No, a veces son difusos. Y a veces adquieren estos cambios que les comentaba antes, de células oncocíticas o Hartley, ¿sí? Entonces va a ser lo mismo, mínimamente invasor, encapsulado angioinvasivo y demás. Es importante, si es angioinvasor, definir, como les señalé, si son menos de 4 focal o extenso el compromiso vascular. Ustedes habrán escuchado de la tragedia de Chernobyl en el año 86, la explosión de un reactor nuclear, que generó una extensa área de irradiación en Ucrania que afectó a gran parte de la población, y se empezaron a ver neoplasias de distinto tipo, no hematológica, pero muchos carcinomas, sobre todo papilares de tiroides, en niños, ¿sí? Pacientes jóvenes. Y bueno, hubo un grupo, integrado también por Rosay, que ya se los comenté, que estudió todos esos tumores que se generaron por irradiación. Había tumores raros, no se ponían de acuerdo de cómo denominarlos, y de ese grupo de Chernobyl salieron algunas propuestas para la terminología de tumores tiroides. Así como ustedes están confundidos con todo lo que yo les estoy diciendo, los patólogos también, ¿sí? Con esto de encapsulado papilar, folicular, variante folicular, pero papilar, pero no tiene papilas. Pero todo esto, que el adenoma, que es neoplasia, pero que infiltra sin infiltra. En la práctica muchas veces es difícil de definir esto, ¿sí? Yo se los hago de forma muy esquemática, pero muchas veces hay discrepancia entre los patólogos para definir estas entidades. Entonces se pusieron de acuerdo para ver qué idioma íbamos a hablar y dicen, bueno, el adenoma folicular es un nódulo encapsulado, compuesto por una proliferación de células foliculares, ¿sí? El carcinoma folicular es lo que les dije, es un nódulo con proliferación de células foliculares, pero que infiltran su propia cápsula o tienen alguna embolia. Por lo tanto, es un diagnóstico histológico sobre la pieza quirúrgica. Una citología de acá no me sirve para nada. El carcinoma papilar sí lo puedo diagnosticar por citología porque se define en base a sus rasgos nucleares, ¿sí? Independientemente si infiltre o tenga embolias,
los rasgos nucleares definen el carcinoma papilar. En eso estamos todos de acuerdo. Ahora, ¿qué pasa cuando ese nódulo tiene algunas células claras y otras no? ¿Qué puede ocurrir? No haya un cambio difuso de células de núcleo vacío, sino focal, pero que cumple el criterio de malignidad, es decir, es un tumor infiltrante, que tiene embolias. Bueno, no sé si es un carcinoma papilar o folicular, decían del grupo de Chernobyl, pero lo podemos llamar carcinoma bien diferenciado, a secas. ¿Qué pasa, peor aún, si hay focalmente estos rasgos nucleares, pero el nódulo está bien encapsulado, bien delimitado, sin infiltración de su cápsula y no hubo embolias? Bueno, si fuese una lesión folicular, sería un adenoma, porque no cumple criterios de malignidad, pero tiene rasgos nucleares de papilar focal, lo cual, si fuese una neoplasia, un carcinoma papilar, no necesita infiltración. Entonces estamos en este dilema. Lo resolvieron llamándolo tumor bien diferenciado de potencial maligno incierto. Lo cierto es que estos tumores casi todos se comportaban como adenomas en un modo benigno, ¿no? Y sí, estábamos claramente frente a una neoplasia folicular, pero no estábamos muy seguros si terminaba o no de infiltrar la cápsula, como esas variantes que le mostré. Lo resolvían llamándolo tumor folicular de potencial maligno incierto. De nuevo, estos tumores prácticamente siempre se comportaban como un adenoma. ¿Por qué? Porque es lo que nos más preocupa, lo que más me preocupa de un adenoma, que infiltre focalmente su cápsula o que tenga embolias. Desde ya que lo que más me preocupa es que tenga embolias, porque es lo que va a diseminar la enfermedad. Que haya un foquito de infiltración del parénquima adyacente no va a cambiar la evolución de ese nódulo. Pero bueno, así todo sigue siendo parte de la definición de carcinoma. Y llegamos a entrar a nuestro siglo con el advenimiento de técnicas moleculares que permitió estratificar un poco más esto, y había bastante coincidencia en que gran parte de las neoplasias papilares, el carcinoma papilar, ya sea folicular o de patrón papilar, estaban asociadas a mutaciones del gen BRAF. Mientras que las neoplasias con diferenciación folicular encapsuladas, sobre todo las que están encapsuladas, tenían la vía activada del gen RAS. Esto muy a grosso modo, ¿sí? De modo didáctico. Se podría decir también que las lesiones asociadas a BRAF tenían una tendencia a comportarse en forma más agresiva que a los asociados a la vía RAS. ¿Sí? Esto en tiroides. Entonces, ¿qué pasa con esta entidad que queda acá, este grupo? Que son carcinomas papilares, variante folicular, encapsulado en base a sus rasgos morfológicos, pero que desde el punto de vista molecular terminan estando más asociados a las neoplasias foliculares que a los papilares. ¿Sí? Acá entró en conflicto la idea del peso que se le había dado y que se le sigue dando hasta el momento a los núcleos claros del papilar como para definir toda la patología tiroidea. Acá vemos lesiones con núcleos claros del papilar, pero que se vinculan molecularmente y en su comportamiento más a las neoplasias foliculares. Entonces, hace unos pocos años se cambió al carcinoma papilar, variante folicular encapsulado, y se lo pasó a este acrónimo, este nombre que es NIFT. ¿Sí? Un cambio de paradigma para evitar el sobretratamiento de tumores indolentes. ¿Sí? Hasta ese entonces, por tener núcleos de papilar, iba a tiroidectomía, pero vieron que estos carcinomas papilares, variantes folicular encapsulados, se comportaban más como adenomas que como otra cosa. Ningún paciente tenía recidiva, ni mucho menos se moría por esto. Entonces había un sobretratamiento.
¿Qué ventaja tenía esto de empezar a hablar de NIFT? Ahora vamos a ver qué es. Que quita la palabra cáncer del medio, lo cual este estudio se hizo en Estados Unidos. Bueno, más allá del impacto psicológico que generaba, venía el impacto económico. Los pacientes con cáncer en Estados Unidos tienen 5 veces más chance de caer en bancarrota que alguien que no tiene cáncer, ¿sí? Porque bueno, le aumenta el seguro médico, tiene problemas para conseguir empleo realmente, más todos los costos de seguimiento de su enfermedad, es una carga económica muy difícil de llevar. Y después a nivel de la salud, el sistema de salud, al evitar tiroidectomía, también todos los costos de seguimiento, el yodo, que es radiactivo, que complementa la cirugía, bueno, siendo un tumor relativamente frecuente, como les comenté antes, disminuye significativamente el gasto a nivel individual y del sistema de salud. Entonces, ¿qué implica las siglas NIFT? Es un tumor folicular no invasivo, encapsulado, con rasgos nucleares de papilar, ¿sí? Entonces, morfológicamente lo que tenemos es a grandes rasgos un adenoma folicular sin invasión de su cápsula ni de los vasos, un adenoma folicular, patrón folicular, pero núcleos de papilar, ¿sí? Entonces acá los núcleos de papilar no pesan tanto. Esto pasa a ser como una suerte de adenoma folicular con núcleos de papilar, pero el nombre se llama NIFT, ¿sí? ese acrónimo. Esto que en Estados Unidos llegó a ser hasta el 20% de los carcinomas papilares, terminaron cayendo en esta denominación. En nuestro medio no es tan así. Hemos hecho un trabajo donde vemos que en realidad casos muy aislados nos generaba el diagnóstico de carcinoma papilar variante folicular encapsulado. ¿Cuáles pueden ser los motivos? Quizá un sobrediagnóstico en Estados Unidos a cualquier cambio nuclear, a cualquier claridad nuclear y llamarlo núcleo papilar. Nosotros quizá en nuestro medio somos un poco más conservadores y a todas estas lesiones las llamábamos adenomas foliculares a secas y listo. Pero bueno, lo cierto es que no es un problema para nosotros. Entonces, a modo de resumen de todo esto que vimos, podemos decir que el déficit de yodo en la dieta ha sido y es la causa más común de bocio en el mundo. En nuestro medio la causa más común es la tiroiditis Hashimoto, ¿sí? Donde ya tenemos por ley la sal iodada, la sal de mesa. El tumor maligno más frecuente es el papilar, con marcado predominio en mujeres. La punción, aspiración con aguja fina permite seleccionar a los pacientes para cirugía. Muchos son nódulos hiperplásicos que no van a cirugía y se puede evitar los gastos concurrentes. Y bueno, llegamos al fin donde pudimos al menos repasar todas las alteraciones que podemos ver desde la morfología y de la citología en la glándula tiroides, desde nuestra disciplina, que por suerte nos permite volcarle los contenidos en forma virtual sin que se pierdan conceptos importantes. Y bueno, creo que puede ser una cruzada provechosa para todos, a pesar de la virtualidad. Ahora se va a cortar, pero volvamos que les quiero mostrar algunos preparados más y bueno, aprovechamos para evacuar algunas dudas. Bueno, les acabo de subir unas preguntas al Classroom, quienes son de la UDH Rojo. Fíjense, vayan respondiéndolas, ahora las chequeamos, mientras recorremos un par de preparados para ilustrar todo esto
Bueno, lo que estamos viendo acá es una pieza de lobectomía y vemos toda esta proliferación, que como en el taco salió la mitad del nódulo, es una hemiesfera, ¿no? Vamos a ver que el parénquima normal está comprimido, este nódulo va creciendo y va desplazando el tejido normal hacia la periferia, entonces vamos a ver acá los folículos normales comprimidos. A ver que haga foco. Bien, vemos el parénquima tiroideo comprimido, desplazado hacia la periferia. Fíjense los núcleos normales, tengan en cuenta este aspecto normal. Están un poco atróficos acá, ¿sí? por esta compresión. Pero fíjense los núcleos redonditos, chiquitos, la cápsula fibrosa estoy atravesando del nódulo. Llego hasta la neoplasia, hasta la proliferación. ¿Sí? Lo muestro más panorámico. Vamos a ver qué pasa del otro lado de la cápsula en la proliferación. Fíjense que los núcleos son iguales. Los núcleos son iguales a los de la tiroides normal, simplemente que veo mayor cantidad, ¿sí? Hay una proliferación. Esto es una neoplasia de células foliculares, ¿sí? Casi no tengo coloide acá, ¿sí? Es toda una celularidad, una disposición microecinar. Entonces, esta neoplasia folicular, si yo la punzo, Doctor, disculpe, no estamos escuchando nada de lo que está diciendo. a ver, ¿ahí me escuchan? Ahí Ahí sí, sí, ahora no. sí. Sí. Sí, Antes no. me señala que el micrófono está con algún problema, pero ahí parece agarrar. Bueno, ¿nada me escucharon? De los No, casi nada. Ah, Bueno, repito entonces. Acá ven la neoplasia. Sí. Les decía que estamos viendo un nódulo en una pieza de tiroidectomía o de lobectomía al menos, que tiene el parénquima normal desplazado hacia la periferia, y si vemos estos núcleos
son los núcleos normales de las células foliculares, un poco atróficos estos folículos porque están comprimidos. Veamos qué pasa del otro lado de la cápsula fibrosa, donde está la neoplasia. Vemos que estos núcleos son parecidos a los de la tiroides normal. No son núcleos claros, vacíos. Son parecidos a los normales. ¿Qué es lo que hace la diferencia? Que hay muchos núcleos, que hay mucha celularidad. Hay una neoplasia, ¿sí? Un crecimiento excesivo de células que me configura una neoplasia folicular. Poco coloide, mucha celularidad en forma de folículos o microfolículos, que es todo lo que yo podría decir en una punción, ¿sí? Neoplasia folicular. Si esta neoplasia es un adenoma o un carcinoma, lo tengo que ver acá en la pieza quirúrgica. Es un paciente que tiene que ir a cirugía. Es un Bethesda 4 en la clasificación de la citología, diagnosticado como neoplasia folicular. Por acá, lo que estoy viendo, esta neoplasia folicular, es un adenoma. ¿Por qué? Porque no veo infiltración de la cápsula ni embolias vasculares. ¿Pero qué me encuentro acá? Que esta cápsula se interrumpe por esta proliferación. En panorámico se ve mejor, fíjense cómo la neoplasia rompe su propia cápsula e empieza a infiltrar el tejido vecino. Esto ya es un criterio de malignidad en una neoplasia folicular, por lo tanto lo voy a llamar carcinoma papilar, perdón, carcinoma folicular, encapsulado con microinvasión, ¿sí? Encapsulado a diferencia del infiltrativo, ¿sí? El que es difusamente infiltrativo. Esto es focalmente infiltrativo. Es encapsulado, muy bien delimitado, lo veo acá, está muy bien delimitado, y es focalmente invasor, ¿sí? Carcinoma folicular, encapsulado, focalmente invasor. Ya con ese criterio me alcanza para llamarlo carcinoma y dejar de llamarlo adenoma. Pero encuentro otra cosa de este lado, que fíjense qué es un vaso que tiene adentro una embolia neoplásica, ¿sí? Entonces tengo el otro criterio acá, que es la embolia vascular, ¿sí? No lo necesitaba, ya tenía la infiltración para llamarlo carcinoma. Pero si no hubiese tenido este sector de infiltración, por esta embolia lo hubiese llamado carcinoma folicular, encapsulado angioinvasor, y tenía que contar cuántas embolias encontré. Acá había una sola, ¿sí? Mejor pronóstico que si tiene más de 4. ¿Está claro ese concepto? Sí. Sí. Y lo lógico es que no esté claro. Cuesta metabolizar todo esto. Y ahora les voy a mostrar un slide de un carcinoma papilar, ¿sí? Que, insisto, es el más frecuente por lejos. Este que les mostré recién, un carcinoma folicular, es alrededor del 2%. Fíjense esta pieza de tiroidectomía o de lobectomía, no sé si sacaron otro lóbulo acá. Como mínimo es una lobectomía. Todo esto es tiroides normal y veo un nódulo acá, ¿sí? Fíjense que ya no está tan bien encapsulado como el anterior. En general, los carcinomas papilares no están tan bien delimitados como los carcinomas foliculares encapsulados o los adenomas, ¿sí? Hay mucha fibrosis, pero el tumor en sí es esto. ¿Ven? La fibrosis da la sensación de darle una mejor delimitación, pero en realidad el tumor es esto, y es medio irregular. Entonces veamos de nuevo el ejercicio, ver tiroides normal, con estos núcleos chiquitos, puntiformes, sin nada en particular, no muy distintos a un linfocito, y vamos a meternos en la neoplasia. Acá, fíjense, forman como estructuras papilares, ¿sí? De ahí su nombre clásico. Pero lo que define esta entidad no son las estructuras papilares que pueden o no estar. Lo que siempre tiene que estar
son estos núcleos claros, de aspecto vacío, ¿sí? Fíjense. Y estos núcleos son, este aspecto nuclear es un artefacto del formol, ¿sí? Por eso lo vemos en las piezas quirúrgicas y no en las citologías, los núcleos claros, ¿sí? Lo que sí vamos a ver en la citología, y también podemos seguir viendo en los cortes de parafina, son las hendiduras, ¿sí? Como acá, algunas vacuolas. Pero bueno, fíjense, el impacto visual de estos núcleos es muy distinto al de las neoplasias foliculares. Bien, ¿ya hicieron las preguntas? Sí. Sí. Vamos a... Está pintado con tinta china, esto recuerden que es lo que usábamos para la evaluación de los márgenes. Vamos a ver qué pasó con las preguntas. A ver, la primera, ¿cuál de los siguientes casos tendrá peor pronóstico? El carcinoma folicular encapsulado angioinvasor con más de 4 vasos comprometidos. Muy bien, es esa. ¿Con cuál se equivocaron algunos? Es con el carcinoma folicular encapsulado con múltiples focos de infiltración capsular. Ahora, a mí me preocupa mucho más que un tumor de embolias, que ya haya ganado el torrente sanguíneo y tenga la capacidad de dar metástasis, que infiltre focalmente su cápsula. Por más que sean múltiples focos, a lo sumo seguirá un poquito hacia el tejido adyacente, pero ni siquiera eso implica un mayor riesgo de recidiva siempre y cuando esté dentro de los márgenes de resección, ¿sí? Lo que a mí más me preocupa en los carcinomas foliculares es la cantidad de embolias, ¿sí? Es lo que más busco. Entonces, está bien la respuesta, y bueno, y un poco era esperable que la confusión surgiera con esto, de hecho es el espíritu de la pregunta, aclarar esto. Así que, si bien los dos son los criterios de malignidad, la infiltración capsular y la angioinvasión, lo que más pesa en el comportamiento de esa neoplasia es la angioinvasión. ¿Cuál de las siguientes entidades no puede diagnosticarse mediante punción con aguja fina? Bueno, el papilar sí, porque justamente lo que estuve diciendo durante 2 horas, que son los rasgos nucleares lo que define al carcinoma papilar, y esos rasgos nucleares se pueden ver en una citología. El carcinoma medular, mucho no me metí en eso, pero sí se puede diagnosticar con una punción, porque también las células neuroendocrinas tienen algunos rasgos característicos, una cromatina granular, no me voy a meter mucho, pero uno incluso puede hacer una inmunomarcación donde se evidencia la estirpe neuroendocrina sobre un extendido. Entonces, podemos diagnosticar un carcinoma medular. No es fácil, pero se puede. Nódulo folicular hiperplásico también podemos, de hecho es el diagnóstico más frecuente, gracias a Dios, de las funciones tiroides, ¿sí? Vamos a ver células foliculares sin ninguna alteración significativa asociadas a material coloide, ¿sí? Lo que no puedo es, como bien señalan acá, el carcinoma folicular. Si veo muchas células foliculares, poco coloide y estructuras microcinares, digo que es una neoplasia folicular, ¿sí? Si es carcinoma o adenoma, lo veré después en la pieza quirúrgica. ¿Cómo se diferencia un adenoma folicular de un carcinoma folicular? Bueno, perfecto. Por presencia de infiltración capsular y embolias. Acá quien puso atipía estuvo en otro lado. La mitosis también, nada que ver. Y por último, ¿qué rasgo define a un carcinoma papilar? ¿Su arquitectura papilar? No. La mutación del gen BRAF, no, si bien hay cierta asociación, hay carcinomas papilares con otras mutaciones que no mencioné,
para no complicárselas más, pero no es lo que define un carcinoma papilar. Sí, las hendiduras y vacuolas intranucleares en los extendidos y los núcleos claros, artefacto del formol en los cortes histológicos. Muy bien. Bueno, veo que a grandes rasgos los conceptos entraron. No sé si quieren hacer alguna pregunta adicional. Seguramente surgirán preguntas cuando vuelvan a escuchar la clase, cuando lean del Robbins. Pero bueno, intentaré respondérselas lo antes posible. ¿Algún comentario? Yo tengo una pregunta. Sí. En relación al gen BRAF, ¿este gen se podría clasificarlo como, no sé, una variante de significado incierto porque no es como asociado directamente al cáncer? O sea, no lo comprendí por qué no está asociado y sí porque el valor diagnóstico es como más grande el hallazgo citológico. A ver, en la práctica diaria no hacemos el estudio del gen BRAF. Eso que les mostré es porque se empezaron a hacer estudios moleculares de los distintos tumores para ver cuáles son las vías de progresión tumoral de cada uno y se vio que a grandes rasgos se podían dividir dos grandes grupos, los asociados a BRAF, que tiende a coincidir con las neoplasias papilares, y los RAS, que tienden a coincidir con las neoplasias foliculares. En la práctica diaria no lo hacemos, el diagnóstico es morfológico. De hecho, tampoco usamos inmunistoquímica, es bien morfológico y cuando no citológico los diagnósticos en tiroides. ¿Sí? Lo que les señalé del grupo de Turín era un poco antes, del grupo de Chernobyl, era un poco antes de la aparición de estos estudios moleculares. Entonces, en cuanto a la morfología, como había mucha confusión, aparecieron estas entidades, en realidad no son entidades, son categorías diagnósticas que permiten definir ciertas limitaciones, ¿sí? Como tumor folicular de potencial maligno incierto y todas esas cosas. Pero no tiene nada que ver con las mutaciones del BRAF. Eso lo puse después para mostrar cómo se separaban las aguas a grandes rasgos. Tampoco se vuelvan muy locos con eso que puse de Chernobyl, simplemente para mostrarles que la misma dificultad que tienen ustedes para entender esto la tenemos los patólogos a la hora de resolver los casos, ¿sí? Porque parece algo muy tajante y muy sencillo decir, bueno, un carcinoma papilar es aquel que tiene núcleos claros y un carcinoma folicular es el que infiltra la cápsula o da embolias, y se acabó la patología tiroidea. Pero en la práctica eso se nubla un poco y bueno, no es tan sencillo y se generan muchas situaciones a mitad de camino que dieron lugar a estas categorías diagnósticas hechas por expertos, ¿no? Entonces, si ellos no la podían resolver, ¿qué pueden esperar el resto de los patólogos? Pero no se embarullen mucho con eso, solo para mostrar la dificultad. ¿Algo más? Una pregunta, ¿los carcinomas medulares, los leemos o los vamos a ver más adelante en otra clase? Me habías mencionado, puede ser. Vamos a ver, léanlos para tener una idea de cómo viene la mano. Son más agresivos en general que los papilares, dan metástasis también cervicales, pero tienen un comportamiento más agresivo, están asociados a síndromes hereditarios. Es una patología más compleja, por eso la vamos a abordar con el resto de los tumores neuroendocrinos. Fernando. Sí, Gabriel. Sí. Ya, ahí tengo, yo doy habitualmente una clase, te la ofrezco también, de tumores adrenales, donde se ve NEM, que es justamente uno de los temas, ahí se puede agregar lo de medular si quieren.
Bueno, vemos, yo después te muestro lo que tengo. Tengo una clase de neuroendocrinos en general, que también También. se solapa un También. poco con pulmón, ¿viste? Pero bueno, sí, podemos ir subiendo el material y bueno, que ellos tengan todo para ir viendo. Les decía al principio de la clase que desde la facultad pusieron fechas para el 5 y 12 de julio de final, y el 8 de agosto empiezan quinto año, entonces quizá tengamos que comprimir un poco el cronograma ese que te pasé. Pero bueno, no va a haber problema. Digamos, yo lo hice así un poco Está perfecto. holgado, pero se puede adaptar, así que en cuanto lo hagamos se lo compartimos. Y bueno, creo que estamos por hoy. ¿Algo más que quieran consultar? Una pregunta. No, gracias. Una pregunta, sí. Sí, lo de los núcleos claros de aspecto vacío era por artefacto de técnica, por la fijación. Sí, por el formol, es un artefacto del formol. No. Ya que hay alteraciones nucleares que permiten que se dé ese artefacto, no es que en todos los tumores se generan los núcleos claros, pero digamos, es la explicación de por qué no vemos esos núcleos claros en una punción citológica, ¿sí? Pero sí, ayudan mucho, pero como les señalé, no es 100% específico, como casi nada. El contexto adecuado es un rasgo de carcinoma papilar, pero en tiroiditis Hashimoto se pueden ver esas alteraciones también muy similares. Perfecto, gracias. Bien. Bueno, entonces estamos, insisto, pueden preguntar lo que vaya surgiendo y bueno, ahora les subo la clase grabada ahí al Classroom. Así que si no hay otra pregunta, será hasta el lunes próximo. Perfecto, gracias. Gracias. Chao, gracias. Chao, gracias. Chao, gracias. Chao, gracias. Gracias, chao. Gracias, Fernando. Chau. Chao, Gabriel, gracias Chau. a vos. Adiós.